Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy, que es en torno al libro que hemos estado trabajando en los últimos encuentros. Habíamos pospuesto para esta semana la intervención de Claudia, quien estará con nosotros, sobre su texto que está incluido en el libro de Psicoanálisis y el mundo del cine y la TV, coordinado por Francisco Saavedra. Y el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Claudia Angélica Santana Carreón, quien nos va a presentar, nos va a hablar más bien de su texto que ella tituló en este libro El cuerpo y la forma, claves psicoanalíticas para entender el post-horror. Antes de cederle la palabra a Claudia, bueno, y obviamente agradecerle que haya tenido la disponibilidad de estar con nosotros, quiero decir algunas cosas sobre su trayectoria. Bueno, Claudia es psicoanalista por parte del Centro Eleya, hizo la maestría en psicoterapia psicoanalítica, ahí mismo cursó su doctorado en clínica psicoanalítica, es psicóloga clínica certificada en atención a víctimas de fenómenos perturbadores, además de diversos cursos en relación al trabajo psicoanalítico con pacientes graves. Ya lleva una trayectoria de 10 años en la clínica privada, tanto con niños, adolescentes y adultos, y también se desempeña en algunas funciones docentes en diferentes instituciones, además de, bueno, participar en congresos, conferencias, etcétera, en varias actividades académicas y tener, bueno, la publicación, esta publicación en Psicoanálisis y el mundo del cine y la TV. Entonces, bueno, ya una vez que sabemos quién es Claudia, pues me gustaría arrancar y nuevamente gracias Claudia por estar con nosotros y pues arrancamos, ¿te parece? Te voy a ceder la palabra para que nos platiques un poco sobre, pues sí, lo que te llevó a hablar sobre el post-horror y que nos platiques un poco qué es, ¿no? Yo estuve leyendo, muy interesante, digo, yo no conozco mucho, nunca he sido como, conozco las películas de terror, digamos, tradicionales, entonces me pareció muy interesante cómo vas describiendo esta otra etapa, ¿no? Del horror, cómo la vamos entendiendo a través del tiempo y también se va transformando, ¿no? Y que vehiculiza culturalmente también esta forma de hacer cine. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Magnolia. Gracias por el espacio también acá en Clínica Psicoanalítica que nos han dado para hablar del libro. Eh, Fíjate que yo tampoco soy fan del género de terror, en realidad. Eso es curioso, ¿no? Porque para los que hayan leído el artículo y los que no, los que lo vayan a leer después, en realidad hago un recorrido bastante amplio, ¿no? Del género de terror en el cine. Y uno podría pensar que soy súper fan, ¿no? De las películas de terror, pero no. Lo que pasa, bueno, supongo que esto pasa para todos aquellos que tenemos pareja y de repente, pues, si mi pareja ve conmigo historia de un matrimonio, ¿no? Y Milagro en la celda 7, estas películas que rompen corazones y te ponen a llorar, a mí me toca también ver las películas de terror, ¿no? Con él. Entonces, así yo he visto muchísimas películas. Creo que todas las que menciono en el libro las he visto en algún momento, algunas más de una vez. Entonces, así es como yo comencé como a adentrarme a todo esto. Hablo del post-horror justo por una experiencia, me parece que fue antes de pandemia, la verdad es que no tengo muy claro si fue antes o justito después, pero según yo debería de ser justito antes de que iniciáramos pandemia, en un pequeño cineclub que está en Ciudad Satélite, hicieron en octubre un ciclo de terror. Cada semana, cada jueves, iban a proyectar una película y había una pequeña discusión, ¿no? Terminando la película. Justo invito a mi pareja, le digo, mira, está este ciclo de terror, vamos a verlo. Y no sé quién hizo la selección de películas para esta charla. Yo en el artículo hablo de muchas, porque hablo del género como tal, ¿no? Entonces, justamente las primeras películas que se proyectaron en este ciclo de cine fueron El Faro y la siguiente semana La Bruja. Después se proyectaron otras más, ¿no? Fueron 4 o 5 semanas y
algo que me pareció muy peculiar es que justo yo llegué sin mucha expectativa, ¿no? Quizás esperando ver una película de terror tradicional que a mí no me gustan porque sí me dan miedo, ¿no? Luego tengo pesadillas, entonces, y llegué y me topo con El Faro, que es una película que rompe completamente con ese esquema y salí fascinada, ¿no? De esta película. Entonces, todo este ciclo de cine resulta que fue de este género llamado post-horror. Yo me entero de eso después, ¿no? Que es una especie de subgénero del cine de terror. Ya cuando me meto un poco más a investigar y a ver de dónde surge, es que justamente, bueno, ya hablaron por acá otros de mis colegas acerca del cine tradicional, ¿no? Por ahí estuvo Santiago hablando de mitología y de los monstruos, y hubo mucho del cine de terror que se basó en eso, en los monstruos, en las pesadillas, en aquello que nos da miedo y que se presentaba de manera directa. Y esto fue evolucionando con la sociedad también, ¿no? Después de la guerra, muchos de los monstruos se transformaron para entonces empezar a surgir estas películas de alienígenas, por ejemplo, ¿no? Que reflejaban mucho del terror que tenía la gente en la posguerra, de ser invadido por otra persona, ¿no? Por otro país que viniera, que hiciera guerra. Y surge, por ahí de los años 60, las primeras películas de terror psicológico, donde ya el monstruo no es el vampiro o Frankenstein o la momia o los alienígenas que llegan a invadir, sino se presentan estas primeras películas, por ejemplo con Hitchcock, ¿no? Donde el monstruo ya es el asesino humano, interno, ¿no? Sí hay una evolución ahí en el cine de terror. Más adelante, en los 80s, surgen nuevos géneros de terror. Por ejemplo, se consolida el slasher, donde los asesinos ya se presentan de forma directa y podemos ver pautas muy, muy claras, ¿no? O sea, este subgénero todo el mundo lo conoce y creo que todos hemos visto por lo menos 2 o 3 películas del género y sabemos qué esperar, sabemos que hay un asesino, sabemos que hay un grupo de personas y que va a ir matando a todos conforme va avanzando la película, ¿no? Ya sabemos a qué vamos al cine, ¿no? Cuando vemos estas películas. Y luego están otras. Empezó a salir, por ejemplo, muchas películas súper explícitas donde el gore empieza a ser este acto de presencia y vemos muchísima sangre y cuerpos desmembrados y la cosa se torna un tanto más violenta. Tendríamos que ahí cuestionarnos, ¿no? ¿Qué pasó con la sociedad en los 80s y 90s? Que justo el terror evoluciona hacia allá. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta Hellraiser. Yo vi esa película y me parecía una cosa estridente, desagradable, a la vista, ¿no? Con toda la estética que se maneja ahí, surgido un poco como del post-punk, pero también empieza a surgir como esta idea de hay algo que incomoda en la sociedad y que está presente en estas películas. Ya todas las películas de los 2000, ¿no? 90s y 2000 son así, ¿no? Son hiper explícitas, con mucha sangre, con mucho gore. Ya sabemos qué esperar y están los jumpscares. De repente aparece un monstruo que sale, muchos son digitales, que aparecen y ya sabemos que nos van a asustar. De repente empieza a sonar una música muy específica y aparece, ¿no? O aparece el espectro, aparece que nos sobresalta. Y entonces, por ahí del 2014, 2015, empiezan a surgir películas como estas de las que yo hablo. Ari Aster con Midsommar, ¿no? Me parece que antes Hereditary, ¿no? Que inaugura como el género. Y justamente Eggers con esta película que seleccionaron, que fue La Bruja. Entonces, estas son de las 2 primeras películas que surgen en este género y que rompen completamente con la estética tradicional. ¿Por qué? Porque ya no tenemos estos jumpscares tradicionales, ya no sale algo de repente que nos va a impactar. La música es diferente, el ritmo es mucho más lento, mucho más pausado, se va desarrollando poco a poquito, ¿no? Una trama, una historia. Se hace un uso de la iluminación y del sonido diferente, ¿no? A como solía utilizarse. Antes solían utilizar sonidos estridentes para poder causar la angustia o para poder anticipar que algo va a suceder, ¿no? Que va a aparecer el asesino, que va a aparecer el monstruo, que va a pasar una escena en la que va a suceder algo, ¿no? Y en estas no, de repente hay mucho silencio, muchos sonidos ambientales, de repente no pasa nada, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué pasó como con el género? Parece que esta fue una respuesta como a todo este terror hiper explícito que venía surgiendo en las últimas décadas, y esto se vuelve un tanto más reflexivo. Se toman algunos elementos que remiten como al terror psicológico de algunos de los personajes, pero no necesariamente siguen esa estructura tampoco.
Entonces, estos nuevos elementos ya se consolidan por ahí del 2019. Un crítico escribe en una revista justamente una crítica y lo llama con este término post-horror, ¿no? Refiriéndose como al término de horror contemporáneo. Entonces, este término de horror contemporáneo dice, han estado surgiendo estas películas, creo que las podemos agrupar, a pesar de que, bueno, quien conozca un poquito más sabe que pues, los directores tenían una cierta rivalidad por ser reconocidos, ¿no? Cada uno como el autor original de este género. Tienen estéticas muy distintas en la forma en la de dirigir sus películas. Sin embargo, sí las podemos agrupar por estas características, ¿no? ¿Cuáles son? Pues el uso de la iluminación como muy particular, los sonidos, que ya no tenemos estos sonidos estridentes, muchas veces es música ambiental, muchas veces utilizan otro tipo de sonidos, ya ahora que hablemos de las películas podemos explorar en cada una de ellas qué es lo que se utiliza. Las tomas, ¿no? Las tomas a veces son más prolongadas, más pausadas, y se va desarrollando una trama que a veces se parece más al drama que realmente al tradicional, ¿no? Entonces, por ahí dices, a mí no me gusta el terror, no sé si esto te haga reevaluar la idea del terror y quizás acercarte un poco. Fíjate que sí, Claudia, o sea, para mí fue muy interesante leerlo, tu texto, justo porque haces este recorrido, que es algo que no, o sea, que yo desconocía, ¿no? Como tal. Eso me parece muy interesante, como comprender esa, o sea, que cuando estoy leyendo digo, claro, ¿no? O sea, sí, es cierto, me hace sentido y como en el texto dices algo que yo entendí de esta manera, ¿no? Y me parece que lo dices así, muy, muy parecido. El terror antes estaba como afuera, ¿no? Y de pronto en estas películas, en estas últimas que tú mencionas, el terror es interno, ¿no? Como dices, es más un drama en donde hay algo que tiene más que ver con los conflictos internos, que pueden ser tremendamente terroríficos, o sea, y que ahí está lo interesante. Ahorita mencionaste una película que la vi, ¿cómo se llama? La de Herencia, que es la familia, una familia, bueno, o sea, realmente sí es terror, ¿no? O sea, ahí se rompe la lógica completamente, pero sí hay algo terrorífico que no es como el monstruo, algo que te provoca el susto, sino es algo interno que está pasando en los personajes, en este caso es el drama familiar, ¿no? Sé que vas a hablar de otras películas, pero ahorita me vino a la mente porque me llamó la atención esa en particular para acentuar esto que tú mencionas en el texto, ¿no? Es algo interno que puede ser tremendamente, que puede ser una pesadilla, ¿no? Incluso creo que hablas también en un momento en el texto entre digamos, la relación que hay entre la pesadilla, ¿no? Y la película, ¿no? Los sueños, no la pesadilla, perdón, los sueños y las películas, ¿no? Sí, hablo de los sueños en general, ya en el cine de terror, un poco sería más bien hablar de las pesadillas. Claro. En esta película de Hereditary se llama, bueno, incluso justamente el autor cuando se hace la presentación de la película o los créditos, no recuerdo, van cayendo las letras. O sea, viene Hereditary y una letra dentro de una de las frases, hacia el nombre del actor y demás, cae a la siguiente línea. Y entonces esto, el mismo autor menciona que hace referencia a que justo habla de cuestiones hereditarias que van pasando de generación en generación. Es una película de terror, están invocando un demonio, ¿no? O sea, es un poco se trata de un culto, invocan un demonio y demás, pero no es el tema central. O sea, parte del tema central justamente tiene que ver con la familia, con cómo van pasando cosas de generación a generación. Y bueno, es una de las películas que menciono en el libro. Si no lo tienen, cómprenlo y ahí se pueden leer un poquito acerca de esa, porque hoy vamos a hablar de otra, que justo son de otro director, el director que tenía un poco de rivalidad con Ari Aster, que es Robert Eggers, ¿no? Estas dos fueron sus dos primeras películas, La Bruja y El Faro. Primero salió La Bruja y 4 o 5 años después saca El Faro. Más adelante ya no hablé yo de este director en general en el texto, porque, bueno, saca The Northman y esta es una película que es del género de terror, ya habla, este es un género más como de acción. Y quizás más reciente, los que hayan visto Nosferatu, ¿no? Su versión de Nosferatu, que pues es un Nosferatu más expresionista, que quizás sí podríamos meterlo el género del terror contemporáneo justo por cómo está construida.
Y entre otras, ¿no? O sea, por ahí en el texto hablo de El demonio neón, ¿no? También, para hablar un poco del terror corporal, pero más hacia lo contemporáneo. No me acuerdo qué otras metí, pero sé que hay muchas más películas de este género. Muchísimas. O sea, eso también, que nos das una lista súper interesante para ir explorando, ¿no? La más reciente que se me ocurre, la mencionaron en una de las charlas pasadas, La Sustancia, por ejemplo, ¿no? O sea, esta es una película que también entra del género del terror contemporáneo corporal. Por cómo está construida, esa ya no la abordé en mi texto, pero también están como invitados a verla con estas claves. La de Obsesión, que también es reciente, también entraría en este género, ¿no? Probablemente. Probablemente sí, la verdad es que esa no la he visto, entonces tendría que verla, pero por lo que he leído en internet, ¿no? Como en comentarios de otras personas, me parece que sí, justamente porque rompe con esta idea de sustos que son espontáneos, ¿no? De la música estridente, en fin. Y sí, empieza a tocar temas que a veces son más psicológicos o filosóficos dentro de este tipo de películas. Bueno, ahora sí, ¿no? Entrados como en las películas, no sé por cuál te gustaría comenzar. Mira, si quieres comenzamos con la de La Bruja, sí, mencionabas el orden de aparición de esas películas, ¿no? De este director. Tal vez con la de La Bruja, ¿qué te parece? Muy bien. Bueno, La Bruja, él la dirigió y se estrenó en el 2015. Fue de hecho esta es la segunda película que vi dentro de este género, que me pareció muy interesante porque al inicio se plantea una escena en la que sí aparece una bruja. Está besando un bebé y aparece la sangre y una escena bastante importante, ¿no? Hasta ahí pareciera que tenemos una película de terror tradicional, porque se presenta un monstruo externo, la bruja, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una familia que es expulsada de... ¿Qué diferencia? Acá me comentan, están los comentarios de Facebook, ¿no? Alguien, ¿qué diferencia en este contexto hay entre terror y horror? En realidad los usamos como términos similares para referirnos al mismo género, ¿no? Un género que se refiere a aquellas emociones, o sea, que evoca emociones que tienen que ver con el miedo o la angustia, ¿no? O sea, usamos el terror y el horror como términos similares e intercambiables en este sentido. Regresando un poquito a La Bruja, al principio, bueno, se presenta esta familia donde la primera escena es que son expulsados de su comunidad religiosa por diferencias aparentemente como de la forma en la que practican la religión y llegan a vivir al bosque. Ahora, a mí me gustaría acá señalar la forma en la que fue construida la película, o sea, un poquito hablar de esto que les comentaba, la iluminación, el sonido, la paleta de colores. Desde el principio, la paleta de colores es mucho más vívida cuando están en la comunidad, pero cuando llegan y empiezan a vivir en el bosque, la paleta de colores es mucho más muteada. Se utiliza una iluminación natural, entonces los colores se ven como pardos, un ambiente como deprimente. Sí, una cosa muy gris, ¿no? como desolación, ¿no? Del momento o lugar al que están llegando a vivir. El sonido, ahí este es un dato como curioso, que ellos utilizan micrófonos que estaban abiertos 360 grados, entonces estaban grabando todos los sonidos ambientales del bosque mientras estaban sucediendo las escenas. Y suena el viento, suena el crujir de las hojas, suenan los insectos, ¿no? Que por ahí podían encontrarse. Entonces, más le sumamos que las escenas son bastante amplias. Entonces, vemos a los personajes en un escenario muy amplio y eso solo nos aumenta la sensación de más soledad, ¿no? De ver a los personajes en un ambiente árido, vacío. Por ahí la volví a ver esta semana, ¿no? Para poder hablar de ella esta semana. Y me generaba una sensación como de desesperanza. O sea, llegan a un lugar en el que el cultivo no funciona, ya no están en la comunidad religiosa, como que desde el principio saben que las cosas van a ir mal, de una manera muy depresiva y desesperanzadora, ¿no? En una luz que les vaya a hacer salir de ese camino. Ahora, ¿dónde es donde cambia? O sea, vemos a la bruja, ¿no? Ahí podemos pensar, ya aparece un monstruo, aparece el terror tradicional, se van a enfrentar a la bruja. Y de repente cambia completamente el contexto de la historia, porque la bruja deja de salir durante los siguientes 25 minutos. Lo que nos encontramos es una familia acusándose entre sí sobre qué pasó con el bebé que desaparece, sobre quién verdaderamente es la bruja, y entonces empiezan a surgir acusaciones de esta chica llamada Tomasín, ¿no?
Ujú. Se empieza a generar un ambiente paranoico, ¿no? Todos están contra todos, no sabemos quién es el enemigo, y entonces acá es donde justo parece más un drama familiar, ¿no? Parece que los personajes acá empiezan a acusarse de cosas unos a otros. Por ahí se pierde la copa de plata de la mamá. No se pierde, en realidad el esposo la vendió para comprar unas trampas, pero no le dice nada, se lo oculta. Ella le reclama a la hija y él deja que le reclame a la hija. Entonces, esto solo refuerza esta idea de que hay un enemigo dentro de la casa, de que hay un enemigo dentro de la familia, y que esta chica, Tomasín, que en realidad ni la debe ni la teme, es el enemigo que están ahora buscando. Sí, y además, ¿sabes, Claudia, también? A mí me parece, ahorita que vas comentando esto de esos 25 minutos en los que está únicamente la familia, ¿no? También se vuelve tremendamente angustiante, en mi opinión, digo, digamos lo que a mí me produjo, me generó esta película como una cierta angustia en ese silencio, en esa tranquilidad, en esa monotonía familiar, pero también en esa, una angustia como referida a una vida tan, sí, endogámica, ¿no? O sea, una familia que todo pasa al interior, pues, y se empieza a crecer la tensión, ¿no? Y empieza a generar, en mi opinión, puede ser no solo a mí, sino a algunos, los que la hayan visto a lo mejor nos puedan comentar, pero esa como angustia, ¿no? Parece que no pasa nada, pero hay un montón de tensión al interior, ¿no? Justamente parece que no pasa nada por el ritmo, ¿no? Que algunos comentan que es lento, ¿no? El slow burn se va poco a poco desarrollando la trama. Pero sí, está la tensión constante que se está generando. Ahora, esta tensión no solo se está generando por la narrativa, esto es algo particular del género, ¿no? O sea, del género del post-horror, los directores utilizan el sonido o el silencio para poder generar sensaciones corporales. En esta, específicamente de La Bruja, hay muchos espacios de estos sonidos ambientales que están rondando constantemente. Y es curioso porque aun cuando los micrófonos estaban abiertos para ir rodando estos sonidos, los sonidos se reproducían otra vez. O sea, se grabaron y se volvieron a regrabar encima de la misma cinta. Entonces, realmente el cuerpo, nuestro organismo no descansa. O sea, constantemente está percibiendo esos sonidos que quizás se mutean, ¿no? Nosotros no le prestamos tanta atención, pero en el cuerpo empiezan a generar alguna sensación. En el faro es una cosa diferente, ¿no? El sonido de la sirena se graba en una frecuencia entre 30 y 60 Hz que no es percibible por el oído humano. Pero si estamos en el cine, donde se está proyectando y tenemos un sonido surround, esto se proyecta en el subwoofer. Entonces se siente, se empieza a sentir de manera corporal una sensación que la mente tiene que interpretar de alguna manera, ¿no? Entonces, la mente le interpreta como, esto me causa angustia, porque no sé qué es una sensación desconocida, pero es provocada artificialmente por cómo se utiliza el sonido en estas películas. Entonces, sí, está la narrativa, están las imágenes, esta sensación de soledad, las escenas de la familia que aparte no tienen contacto con la sociedad y eso causa una sensación como de encierro, a pesar de estar en medio del bosque, es una sensación como de encierro, y le sumamos este uso del sonido y del silencio para provocar una sensación en el cuerpo. Entonces sí, es normal que de repente empecemos a sentir angustia y no sepamos muy bien y por qué, ¿no? ¿Por qué estamos sintiendo esta sensación? Y la mente le trata de dar algún significado, ¿no? Tenemos que encontrar alguna razón por la cual aparece esta sensación corporal. eh, Ahí tenemos un montón de significados, ¿no? La verdad es que, continuando con la trama, creo que podemos ir siguiendo cómo se van descomponiendo los personajes. Aparece nuevamente la bruja, pero ya como una imagen de una mujer joven que seduce a este chico, Caleb, ¿no? Y lo regresa como con un maleficio, ¿no? A la familia. Pero ya para este momento, toda la familia está en contra, unos en contra de otros, buscando un enemigo, no sabiendo bien a quién atacar y se empiezan a atacar entre ellos, hasta que al final de la película, bueno, tenemos este desenlace en la que todos terminan muriendo, excepto esta chica Thomasin, ¿no? Y hace un trato con el macho cabrío que ya es el demonio, ¿no? Acá ya se presenta como el demonio. Pero esta película tiene un montón de simbolismos, o sea, parte de las películas de post-horror es que
no solamente es la narrativa del cuento tradicional de una bruja que hace algo, que parte así puede estar planteado, ¿no? Una familia en el siglo XVII que se enfrenta justo con estas ideas muy religiosas y se enfrenta a una bruja que podría representar en ese caso lo desconocido y ajeno a la religión, pero también hay un montón de simbolismos que vamos encontrando en cada uno de los personajes. O sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Caleb. Este chico desde el principio muestra un deseo ahí incestuoso con la hermana. La ve, le ve los pechos, trata de suprimirlo, pero vuelve a aparecer y finalmente parece que cede ante el deseo sexual cuando conoce a la bruja, ¿no? Conoce a la bruja y regresa traumatizado por el encuentro con la sexualidad. O sea, ese es uno de los temas que están ahí de fondo y que causan horror, porque el encuentro con la sexualidad así de frente, de golpe y sin filtro es terrorífico, ¿no? Ahí lo tenemos con él. Y además es terrorífico esto otro que mencionas, ¿no? Que o sea, digamos, toda la parte incestuosa, ¿no? Que va apareciendo completamente, digamos, en el contexto de esa familia, uno puede decir como lógico, comprensible, porque solo están ellos, ¿no? Pero eso es, o sea, hay algo de eso que es tremendamente fuerte, ¿no? O sea, que produce horror justamente, o sea, que es algo tan familiar, ¿no? Este concepto de lo siniestro, ¿no? En Freud, o sea, es algo tan familiar, pero a la vez que lo sentimos tremendamente repulsivo, ¿no? Sí, justamente nos enfrenta a eso ominoso, cuando nosotros nos topamos primero con la sexualidad, después, exacto, o sea, no había más personas, este chico empieza a sentir ese deseo sexual. La mamá lo nota, ¿no? La mamá empieza a notar que que la hija, Thomasine, es una mujer que tiene belleza, que se presenta como una chica con una sexualidad próximamente activa, porque es una adolescente ya, por ahí una adulta joven, la verdad es que no sé cuántos años se plantea por ahí en la película, pero unos 17 años quizás tendría este personaje. Y entonces aparece otro elemento en la mamá, ¿no? Que también nos refleja como sobre la complejidad de los personajes. La mamá empieza a sentir envidia de su hija por la juventud, porque es una chica que pudiera ser próximamente muy sexual. Y aquí aparece el elemento de la copa, o sea, la copa como simbolismo de lo femenino, ¿no? Como simbolismo de incluso la vagina, de la fertilidad, la copa se desaparece y ella culpa a la hija de haberle robado la copa. Entonces, si lo leemos desde acá, podríamos pensar, bueno, ella tiene envidia de la hija, incluso por su fertilidad. Ella ya tuvo 5 hijos, ¿no? La mamá ya es una mujer mayor y ahora la hija es quien presenta esta fertilidad que aparece robada en ella, ¿no? Y esto le causa muchísima envidia. Eso me parece nos acerca también a lo femenino y al terror corporal, ¿no? O sea, aparecen estos elementos de manera simbólica, pero también aparecen como de manera más explícita cuando la mamá directamente la acusa. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el papá, ¿no? El papá es un personaje que es un hombre bastante soberbio porque él cree que tiene como mejor conocimiento de la religión que su propia comunidad religiosa. Y entonces lo expulsan y se va. Se va con su familia a una tierra en la que básicamente los condena. Nosotros podríamos acá empezar a interpretar qué pasa con este papá, ¿no? Pareciera una defensa narcisista el no querer admitir que él no es el dueño de la verdad religiosa, que tiene una comunidad, que por ahí puede saber más que él, que pueden incluso saber rezar mejor que él. Y él dice, no, yo soy quien posee la verdad absoluta, me llevo a mi familia. Y la madre le reclama en algún momento, ¿no? Tú nos condenaste, o sea, tú nos trajiste aquí, estábamos bien en Inglaterra, ¿no? No tendríamos que haber venido a esta tierra maldita. Entonces, ahí es donde también se acentúa el drama familiar, ¿no? Porque ya tenemos a los personajes que tienen bastante complejidad de manera psíquica y que se están desarrollando en este drama para ver quién es la bruja, quién es el malo, realmente dónde está la maldad y el enemigo, ¿no? Dentro de esta película. Sí, y ese padre, como dices, no logra cumplir una función fálica, digamos, y al creerse él mismo como la ley como tal, ¿no? O sea, creer, no portador de la ley, sino él siendo la ley misma, todo se viene abajo, ¿no?
todo se cae, todo se viene abajo y en efecto, digamos, estructuralmente es la caída de la familia, ¿no? Un padre que los lleva a la ruina total. Y es un padre que tampoco funciona como ley. O sea, la misma esposa le reclama, tus hijos no te hacen caso, tu palabra no tiene validez, ¿no? No importa qué es lo que digas, ellos hacen lo que quieren. Y se lo reclama cuando el hijo desaparece. O sea, él le dice, vamos a vender o vamos a ayudar a la hija, ¿no? A que trabaje con una familia. Y entonces el hermano, para evitar que se lleven a la hermana, sale a buscar comida, ¿no? Caleb sale con esta chica que dice, no te voy a dejar salir solo. Entonces salen al bosque y se adentran y ahí se rompe completamente. Él no tiene ningún tipo de autoridad con su familia ni con sus hijos. No importa qué es lo que él diga, ellos van, ellos hacen, se pierden al caballo. No me acuerdo si en este momento es cuando se pierde el perro también, pero también pierden al perro y Caleb regresa maldito después de esa interacción, ¿no? Entonces, su falta de, él se cree la ley, cree que él es la ley, sin embargo, realmente no lo es. O sea, su familia le hace ver que no tiene ningún tipo de poder fálico en esta familia, ¿no? Que realmente él no posee el falo acá. Y finalmente todo esto desencadena al final cuando se enfrenta con el macho cabrío de la granja, o sea, que es el demonio, ¿no? Como el demonio y pierde contra la cabra, ¿no? O sea, pierde en una pelea física contra la cabra completamente derrotado ante este poder, que sí ya se considera maligno, ¿no? Sí. Aquí, perdón, interrumpo tantito para que no se nos pase este comentario. Francisco dice, el tema del sonido y la iluminación natural le añade muchísimo al terror, un gran legado del Dogma 95 de Von Trier. También ese es un gran autor, ¿no? Gracias, Francisco. Un gran director, ¿no? Para hablar del terror, sí, totalmente. Sí, y siguiendo esto, Claudia, en efecto, o sea, este padre que no logra sostener nada y viene el caos total, ¿no? Que al mismo tiempo va anunciando digamos, la salida de esa hija, de esa mujer, la salida definitiva, ¿no? De esa familia. Sí, o sea, al final de la película, en realidad ella hace este trato con el demonio, pero nosotros podemos percibir que a lo largo de toda la narrativa, ella se va quedando sin un lugar en la familia, ¿no? Una madre que la rechaza, un hermano que al principio la desea y luego termina, parece que enloqueciendo y muriendo, ¿no? Dos hermanos pequeños que la ven y juegan con ella, pero cuando digo juegan con ella me refiero a que se burlan de ella, ¿no? O sea, realmente no tiene ningún respeto como ella como hermana mayor, ni como tampoco una figura de autoridad, y tampoco tienen un vínculo cercano con ella. Y el padre, ¿no? Que ni bien ni va, o sea, entonces, realmente, ¿dónde queda el lugar de esta chica? Incluso pensaron, vamos a llevarla a otro lugar, a otra familia. Por ahí le hubiera ido mejor escapando, llevándose al caballo y escapando de esa familia, regresando al pueblo y a su comunidad. Pero ella se queda sin una comunidad mucho antes de que haga el trato con este macho cabrío, ¿no? Con el negro Philip, que se llama acá. Entonces, para el momento final, cuando su madre la ataca, su propia madre la ataca, ¿no? La propia persona que le dio la vida por esta envidia que tiene acerca de su propia feminidad, acerca de su propia fertilidad, termina atacándola y destruyéndola. Y ella se queda sin mucho a dónde irse, ¿no? Al final tenemos una escena muy desoladora porque ya todos murieron y ella, en vez de irse de esta granja, de este lugar, se queda sentada y se queda dormida porque no hay nada más, ¿no? O sea, esto nos remite de nuevo a la desesperanza y al no tener lugar, al no tener contención, al no tener un lugar en esa familia. Lo que le queda es el demonio, ¿no? O sea, ya le ofrece un espacio, un lugar y un grupo al cual pertenecer. Entonces, ahí es a donde ella se va, finalmente. A mí me parece muy interesante la escena del final, ¿no? Sí, es tremenda, esa escena es tremenda. O sea, el quedarse dormida, o sea, la soledad en la que se queda, donde no hay nada más, es tremenda, ¿no? Y bueno, esto, digamos, ligándolo un poco con, bueno, que lo has ido ligando y el texto lo va ligando
con el psicoanálisis, ¿no? Pero digamos, esta situación de la joven, la adolescente en rivalidad con la madre, ¿no? Que es una digamos, de los momentos que suceden en la vida de las adolescentes, ¿no? Muchas veces, o sea, lo que sucede dentro de las familias cuando una adolescente empieza a verse más grande, en donde empieza a expresar la sexualidad. Finalmente en la película la sexualidad es tremendamente, se levita, ¿no? Da terror, da miedo la sexualidad de esta joven, ¿no? Y ella se vuelve depositaria de todas las culpas, de todo. O sea, ella termina siendo el bote de basura un poco de la familia, ¿no? Ahora que mencionas esto, o sea, la verdad es que es una etapa necesaria para todas las adolescentes el poder enfrentarse a la madre, ¿no? Un poco separarse de ella para poder formar su propia identidad. Claro que esperamos que en las adolescencias menos conflictivas la madre pueda posibilitar que la hija se separe, ¿no? Aceptar, tolerar un poquito el conflicto, decir, vale, mi hija está creciendo, tiene una sexualidad propia también, tiene una identidad propia separada de mí y de la familia, y se está formando como su propia idea de qué es ser una mujer. Esto, bueno, en el caso ideal, la verdad es Claro. que me dedico a la clínica, recibo muchísimos casos de adolescentes conflictivos con sus madres, ¿no? Adolescentes mujeres, que justo el tema es una madre que no posibilita que su hija adolescente crezca, ¿no? Que pueda Sí. explorar esa parte. Y por eso la escena final es impactante porque aparece Tomasín completamente desnuda, ¿no? Acercándose a la aquelarre, por ahí Karen mencionaba en una de las pláticas anteriores, ¿no? Esta idea de la bruja como una mujer sexualmente activa, libre, ¿no? Con una libertad sexual que incluso leída desde el feminismo puede asustar a todas las generaciones. Ahora en este filme que habla de una película puritana del siglo XVII, mucho más, ¿no? O sea, podríamos pensar que la sexualidad es algo mucho más terrorífico, ¿no? Incluso en la actualidad, que ya lo es. Es que ya lo es. Y bueno, y digamos en el lenguaje común, ¿no? De todos los días, decirle a alguien que es una bruja, o sea, es una palabra, es una palabra, es un simbolismo y es una representación que podemos, o sea, podríamos pasar a hacer un seminario completo de todo lo que se puede decir en torno a la figura femenina y en las mujeres demoníacas, ¿no? En las brujas, en las vampirescas, o sea, realmente es un tema, ¿no? Y en el cotidiano está esa representación, me parece. Sí, totalmente, ¿no? O sea, y sigue aún ahora, ¿no? Utilizado como insulto, Sí. o el referirse, ¿no? A la mujer sexualmente activa también, ¿no? También es un insulto, es algo que todavía no se puede aceptar en una sociedad. Eh, Hay una escena, esto ya es como dato curioso, ¿no? Cuando hace el trato con el negro Philip, él le dice, te ofrezco, o sea, ¿qué me puedes ofrecer? ¿No? Él le dice, ¿qué quieres? Ella le dice, ¿qué me puedes ofrecer? Y le dice, puedes probar la mantequilla, ¿no? El sabor de la mantequilla o un lindo vestido. Yo no podría pensar, bueno, ¿y por qué le dice estas cosas, no? Por ahí, quizás en esta precariedad que ellos tienen, el sabor de la mantequilla era algo que nunca iban a poder probar, ¿no? Tener un lindo vestido tampoco. Pero este es uno de los simbolismos que esconde también el autor acá en el, en el film. Él es un hombre tremendamente obsesivo que hace una investigación profunda cuando hace sus películas. Y por ahí del siglo XIII y XIV todavía se consideraba pecado en la Iglesia Católica el comer mantequilla. Y esto es Ah, un dato como muy peculiar, ¿no? O sea, se consideraba incluso peor que el pelearse con tu propio hermano. Hasta que hubo una reforma y entonces dijeron, bueno, quizás no, o sea, quizás esta cuestión de comer mantequilla no sea tan grave, pero ese es uno de los datos que están por ahí ocultos, ¿no? Y por eso le ofrece el comer mantequilla, porque esto era considerado un pecado terrible. ok. ¿Y por qué? Perdón, Claudia, está bien interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué la mantequilla? Me parece que esto fue, no sé en qué momento fue introducido, pero sí hacía referencia a ciertas clases mayores y menores, porque en las clases más altas sí podían tener ese acceso Ujú. a poder consumir estos productos lácteos, ¿no? Mientras que las clases bajas no. Y entonces Ok. dentro de la iglesia se consideraba un pecado el no ser humilde. Entonces, Ok. al tener la mantequilla,
era un Ajá. pecado terrible, ¿no? Como Wow. parte de esta avaricia, el poder tener y consumir eso, ¿no? También asociado quizás también a la gula, ¿no? O sea, como pecado capital que podemos encontrar, o sea, esta no es una lectura, ¿no? Directamente de Iger, pero eh, por ahí encontramos algunos pecados capitales como la envidia y la soberbia y la furia, ¿no? Acá dentro de la Sí, misma película. sí, y el querer, el simplemente desear algo como algo prohibido, ¿no? Es simplemente desear cosas. Central, ¿no? La parte central de la película es el deseo está prohibido. Es una prohibición tan grande que desear de cualquier manera no está permitido, ¿no? Y vas a recibir algún castigo por ello. Bien, bien interesante esta película. Yo la vi hace mucho, no la repetí porque quise ver otras que mencionas en el texto que no había visto, pero la tengo fresca. Todo esto que vas diciendo lo recuerdo casi intacto. ¿Qué hay con El Faro? ¿Podemos pasar a la del Faro? El Faro yo creo que es una de mis películas favoritas en la vida, ¿no? Me encanta, la he visto muchísimas veces y bueno, a algunas personas les puede parecer un tanto aburrida porque está filmada en blanco y negro, porque es bastante lenta, ¿no? Porque hay muchas escenas en las que no hay ningún tipo de diálogo. A mí personalmente me encanta esta película. ¿Por qué te encanta, Claudia? Porque yo soy, no es que no me haya gustado, sino que me produce, esa película me produce, porque esta es la segunda vez que la veo, me produce angustia. Más que la otra que te comenté, o sea, esta en particular me produce mucha angustia y no podría decir que me gusta, o sea, me interesa, digamos, lo que pasa, lo que justo los simbolismos, la sirena me parece algo así, wow, ¿no? Esas escenas, pero ¿por qué te gusta a ti? A ver. Bueno, creo que justamente por esto que hablaba del post-horror al inicio, ¿no? Como introducción. Eh, Estas películas están diseñadas de tal manera que el terror tradicional queda completamente fuera. Esta me parece, al ser la segunda película de este director, lo expresa mucho más, ¿no? En la primera todavía encontramos al monstruo directamente, que era la bruja, ¿no? Acá no, acá tenemos la historia de dos personas, ¿no? Dos hombres que están cuidando un faro y ahí es donde se desarrolla toda la historia. Prácticamente solo hay dos actores, que son ellos dos, quien aparece como la sirena, ¿no? En algún momento, y bueno, las gaviotas son incidentales, ¿no? Que no sé si podemos considerarlos actores animales dentro de la película, pero ya está, o sea, solo son dos personas eh, encerradas dentro de una isla pequeña. Esto que mencionas de la angustia que te produce corresponde a la forma en la que está construida. Se utilizaron unas lentes que se usaban en los años 30 y fueron de las primeras lentes que se utilizaron en el cine. Las utiliza a propósito para poder crear ese efecto, ¿no? Como granulado dentro de la película. Y la filma en un formato cuadrado. O sea, así como Uh-huh. nosotros pues, ahorita en un cuadradito, también acá en Sí. Facebook. Pero la idea de tener, o sea, normalmente las películas que vemos en el cine tienen este formato más amplio. Eh, que esto, bueno, ya se popularizó por ahí de los años 40 o 50. Antes se utilizaba más el formato cuadrado. Él lo utiliza a propósito para crear esa sensación de claustrofobia. O sea, ya teníamos a dos personas encerradas en una isla completamente alejadas de la sociedad. Ahora le sumamos este elemento de que el formato es así, es cuadrado, es chiquito y parecen estar más apretados. Eso causa angustia por la propia sensación de estar atrapado. Nosotros Uh-huh. mismos, ¿no? La claustrofobia que genera. Y aparte, yo mencionaba algo respecto al sonido. O sea, la sirena del faro está sonando. Cada cierto, cada cierto tiempo suena el faro, ¿no? ¿No? Y suena de manera muy estridente. Yo la vi en esta pequeña sala de cine, ¿no? En este cineclub, y entonces a veces parecía que inundaba, ¿no? Completamente la sala. Es una sala en la que vemos 20 personas, entonces el sonido de la sirena suena durísimo. La película está diseñada así, ¿no? Para que el sonido de la sirena empiece a saturar como mentalmente a la persona que lo está observando. Y el sonido sigue apareciendo incluso en las escenas en las que hay sonido, o sea, que hay diálogos, ya no aparece la sirena, porque sí hay escenas así, por ejemplo, cuando ellos están cenando, se grabó la sirena, pero en una frecuencia muy baja, de modo que no se escucha, pero se siente vibrar. O sea, el subwoofer vibra y podemos sentir la vibración de la sirena.
constante, ¿no? Constante, constante. Y este es de las sensaciones que el cuerpo recibe y la mente tiene que interpretar de alguna manera, ¿no? Si sentimos una vibración que nos revuelve el estómago, la mente dice, esto es angustia, ¿no? Esto me está causando angustia. Esto es algo que es peligroso. O sea, tenemos que interpretarlo así. Sí. Entonces, por eso, la película de Annihilation, que también menciona en el texto, hace un poco algo similar, ¿no? Con el sonido. Se siente hay algo que está como irreal dentro de esa película y que causa mucha angustia a pesar de que no está pasando nada, ¿no? Que tienes escenas incluso muy luminosas, ¿no? Sí, Y todo el está tiempo. muy raro, esto me causa esta sensación. Entonces, y bueno, otro de los elementos que podemos encontrar acá del post-truth es el que es el ritmo lento, ¿no? Tenemos los primeros 7 minutos sin ningún tipo de diálogo. O sea, los primeros 7 minutos se presenta a los personajes. Observamos las escenas, llegan al faro, empiezan a hacer sus tareas, se dividen qué va a hacer cada uno hasta que hacen este brindis. Y ahí es donde aparece el primer diálogo de la película. 7 minutos después. Esto es algo un poco tradicional, ¿no? Creo que todos estos elementos son los que hacen que a mí me guste tanto esta película, ¿no? Además de los simbolismos que ya después fue introduciendo, y que ahorita estaremos hablando también, la forma en la que está construida es algo que a mí me gustó mucho. Y que también es poco común ver una película en blanco y negro, ¿no? Hoy en día. Sí, la fotografía es bellísima. O sea, la película es estéticamente hablando, es bella, ¿no? Lo que va pasando, cómo se va desarrollando eh, ese ritmo lento, ¿no? O sea, que hay un momento en el que pasa demasiado, pues se vuelve una bola de nieve, además que nos va llevando, o sea, porque uno va sintiendo como, primero en efecto se van conociendo las tensiones, o sea, uno va como sintiendo que algo va a pasar, ¿no? O sea, es inevitable, porque va subiendo la tensión poco a poco de la convivencia de dos personas en un espacio y además con características muy peculiares, ¿no? Justamente esto refuerza la parte claustrofóbica, estar dos personas encerradas en una isla. Por supuesto que se iba a poner más tenso, ¿no? Más tenso el asunto. Acá es donde ya podemos empezar a detectar los simbolismos, ¿no? O sea, es un hombre mayor y un hombre joven, un hombre experimentado y un marinero experimentado, ¿no? Que ya ha cuidado el faro durante muchos años, y este chico que es nuevo, que de hecho tenía otro trabajo, y llega pues a un trabajo completamente nuevo en el que no sabe nada y el otro lo tiene que instruir. Aquí ya podemos empezar a interpretar una figura de un mentor y un alumno, ¿no? Un padre y un hijo, porque así es como se plantea. O sea, este hombre Tomás, no sé cuál era el apellido, ¿no? Pero Tomás es el hombre mayor que le empieza a decir al hombre joven qué hacer. En este sentido es un padre porque también le representa una prohibición. Tú no puedes subir al faro. Yo me encargo del faro, tú te encargas de todas las otras tareas. Y esto empieza a generar resentimiento en el otro chico, ¿no? Empieza a generar resentimiento porque en Winslow se llama, ¿no? Empieza a generar resentimiento primero porque tiene la prohibición, porque le da muchísima curiosidad saber qué hay en el faro y él quiere ir a verlo, ¿no? Quiere ir a ver qué está ahí. Acá, por ejemplo, en una entrevista, Robert Biggers indica que en realidad esta película habla de dos personajes. Habla del mito de Prometeo porque sí, es cierto, cuando nosotros vemos cómo termina la película y escuchamos o leemos el mito de Prometeo, bueno, Prometeo es este titán que roba el fuego y se lo da a los hombres. Y recibe un castigo por haber hecho eso. El castigo que recibe, Zeus se enoja, ¿no? El castigo que recibe es que durante el día va a llegar un águila a comer sus entrañas y durante la noche, él al ser inmortal, pues se va a regenerar y va a estar durante toda la eternidad recibiendo el castigo por haberle dado el fuego a los hombres. El fuego en el mito de Prometeo representa el conocimiento, representa la sabiduría y representa también directo el progreso, ¿no? Perdón, me Por fui un ahí, momento, se me fue la señal un momento, pero ya estoy de vuelta, perdón. sí, estaba yo hablando un poco del mito de Prometeo, ¿no? De qué representa el mito, o sea, el mito de Prometeo. Y cuando vemos
La película pasa eso mismo, o sea, genera tanta curiosidad en Winslow que eventualmente sube a ver el faro. En ese sentido, pues la luz ahí también está representada y recibe un castigo. La escena final es él, o sea, con una gaviota que le está comiendo, ¿no? O sea, es el mismo mito de Prometeo. Esto lo dice el mismo director, esto no es algo que yo haya sacado o haya interpretado. También el mismo director menciona que el otro personaje eh, representa a Proteo, que también es un personaje de la mitología, ¿no? Proteo es el hijo, uno de los hijos de Poseidón. Y entonces es un dios que tiene la habilidad de cambiar su forma. Tiene forma humana, pero tiene la habilidad de cambiar su forma. Por ahí hay una escena en la que se ven unos tentáculos en el faro, ¿no? Algunos fans de la película lo interpretan como un asunto más Lovecraftiano, ¿no? Quizás tendría que ver con algo que tiene que ver con los relatos de Lovecraft. Sin embargo, el director dice, no, pues es que Proteo puede cambiar su forma, o sea, puede cambiar su forma a un pulpo o incluso a una sirena, ¿no? Por ahí podría ser que la sirena en realidad era él. Esto es algo que el director dice. La verdad es que estas películas dejan mucho del final abierto para que la gente lo interprete como quiera, ¿no? El filme está incompleto porque es el público quien decide qué interpretación le va a dar. Y eso a nosotros nos da mucho jugo y mucha tela de dónde cortar porque podemos sacar otra interpretación de ahí. O sea, no solamente es el mito de Prometeo, esto nos remite directamente al Edipo, ¿no? O sea, él enfrentándose al padre, Claro. el poseedor del falo, ¿no? Este faro gigantesco como el representante del falo también, la luz, el conocimiento, el poder, y entonces él al tratar de robar el falo recibe un castigo, ¿no? Una castración simbólica que acá está representada en el mito de Prometeo, ¿no? O sea, también ahí podemos tener esa misma interpretación. Y es como una primera interpretación, en realidad hay otras. Por ejemplo, aparece esta idea de lo masculino y lo femenino en la película. Hay unas escenas muy padres en las que se ve el faro grandotote y la casa, ¿no? Al lado. Este, que justo Thomas le dice a Winslow que le toca hacer todas las tareas como domésticas, ¿no? Le toca barrer, le toca limpiar la casa, le toca hacerse cargo de la maquinaria, de estar limpiando y demás. Y él incluso le dice, es que yo no vine acá a ser la esposa de nadie, ¿no? O sea, yo no vine acá a ser una ama de casa, porque se percibe que el otro, al tener la posibilidad de entrar al faro, pues tiene el falo, tiene el poder, y la figura de lo femenino queda reducida a las tareas domésticas, ¿no? Y algo es devaluado completamente dentro de la película, ¿no? Entonces se polariza así. Lo femenino como algo devaluado y que está directamente ligado al hogar, y lo masculino como aquel poder, conocimiento, ambición que podemos tener acá en el faro, ¿no? Sí. Lo que sea que represente el faro. ¿Y la sirena? ¿Qué piensa la sirena? Porque hay unas escenas ahí medias perturbadoras, ¿no? En donde la sirena, bueno, la presencia del alcohol, ¿no? Que él no quería beber, ¿no? El personaje, y el otro le dice, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, haces lo que yo te diga, y bueno, viene, digamos, unas escenas de mucha locura, ¿no? De mucha locura, entre encierro, alcohol, donde se hacen amigos, se quieren, se abrazan, se odian, se golpean. O sea, son escenas tremendamente psicotizantes. Y las escenas donde aparece la sirena también me parecen muy perturbadoras. ¿Tú cómo las piensas, Claudia, ahí? La primera aparición de la sirena es esta figurita, ¿no? Que él encuentra, ¿no? Y ahí podemos empezar a ver, bueno, él se empieza a masturbar con esta figurita de la sirena, ¿no? Porque, bueno, si lo pensamos directamente, dos hombres encerrados en el confín del mundo, algo de deseo sexual tiene que haber y cómo lo empiezas como a tramitar. Él empieza a masturbarse con la figurita de la sirena. Pero también está la figura de la sirena dentro de la mitología, ¿no? Las sirenas tenían este canto, ¿no? Que guiaba a los marineros, pero también los hacía desaparecer, los hacía perderse justamente en la locura, que es lo que vemos, cómo van los personajes descendiendo. En ese sentido, se parece mucho más a una película de estas de terror psicológico, donde los personajes empiezan a deteriorarse y van sumergiéndose en la locura, porque las escenas sí son así, ¿no? Sí son psicotizantes, sí son una cosa que a veces uno no entiende qué está pasando. Los mismos personajes pierden la noción del tiempo, ¿no? Después que empieza la tormenta, ellos no saben si ya pasaron días o pasaron semanas, si han comido, si no.
de repente, bueno, ya surge, ¿no? Que uno de los personajes en realidad no se llama, ¿cómo se llama? Y también se llama Thomas, ¿no? Y los dos son Thomas. Y dices, bueno, ¿acá qué está pasando? Parece que tienen el mismo nombre, ¿serán la misma persona o no serán la misma persona? Incluso él le dice, mira, todo esto te lo estás imaginando, está pasando, Ajá. obviamente, tú rompiste la balsa, ¿no? Eh, por ahí sí, ¿no? Podemos interpretarlo también de esa manera, ¿no? Como que él ya se volvió loco. Ahora, la sirena, acá, me parece que también es el encuentro con lo femenino, con aquello que es completamente desconocido, ¿no? Con lo otro, con aquello que no podemos comprender. Porque Mm. incluso la sirena, cuando aparece con los genitales, eh, en realidad son, así es como se ve una vagina de un tiburón. Eso lo dice el propio director, así es como lo quiso representar, que fuera algo que fuera amenazante también, ¿no? La sirena se representa así, con una figura monstruosa, porque Sí. la sexualidad femenina es algo que causa muchísimo terror, Ajá. Ujú. precisamente por el desconocimiento, ¿no? Y desde la lógica fálica podemos pensar eso. O sea, lo femenino viene siendo todo aquello que es desconocido, que es otro, que es ajeno y que no se puede comprender. Sí. Creo que la sirena viene acá a representar todo eso. Interesante, sí, 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 totalmente, totalmente. Y esta otra también me quedaría mucho con esta otra cuestión, la sirena como el aviso de la locura, ¿no? Que se está descendiendo a un lugar muy, muy, muy oscuro en el cual está en duda está en duda la identidad misma, ¿no? Que hay un momento, como dices, en esa interpretación que fue un poco la que yo, a la que te va llevando, creo, en realidad la película. En un momento dices, sí será, o sea, está pasando, es el mismo, quién mata a quién, o sea, hay algo ahí en donde el encierro mismo los vuelve locos, ¿no? Sí, incluso, bueno, o sea, hay una escena en la que parece que Tomás cambia de forma, ¿no? Por ahí el Ujú. director decía, bueno, es que es Proteo y es un dios que cambia de forma, pero también podría ser una alucinación, Sí. ¿no? También mucho de lo que está sucediendo acá son delirios, ¿no? Y poco a poco se va tornando peor, sobre todo con esta idea, ¿no? De estar encerrado, de la claustrofobia, de no tener una salida, y también me parece de la culpa, porque en realidad hay una escena en la que todo empieza a ir mal y es cuando Ephraim Winslow mata a la gaviota. O sea, todo va bien en la película, aparentemente bien, si hay tensiones, si no se llevan del todo bien, medio le choca el tener que seguir las órdenes, pero la sigue. Y entonces aparece esta gaviota que lo acosa todo el tiempo. Creo que Magnolia se nos fue otra vez. Aparece la gaviota que le acosa todo el tiempo y una advertencia también que parece como un mandato paterno de Tomás de no ataques a la gaviota, porque las gaviotas tienen el alma de los marineros. Y entonces pasa que en un momento de completa desesperación ataca a la gaviota y termina matándola. O sea, mata a esta gaviota. Esta gaviota que lo sigue es una gaviota tuerta, ¿no? Que no tiene un ojo. Más adelante te revelan que en realidad el ex compañero de Thomas también no tenía un ojo y parece que esa gaviota contenía el alma del anterior guardián del faro. Estaba hablando un poquito de cuándo empieza a deteriorarse esto, eh, Ujú. ¿no? Está esta petición acerca de la gaviota, ¿no? De no a la gaviota los marineros. Y en ese momento, cuando mata a la gaviota, es que se desata la tormenta. Sí. Y esa tormenta es la que hace que todo empiece a ir peor. O sea, pareciera en realidad que el mismo Winslow va provocando todo esto como una especie de castigo por haber desobedecido a la ley, ¿no? La ley era, no mates a la gaviota, no ataques a la gaviota, la ataques, entonces viene un castigo. Y ese castigo es muy interesante porque ahí es donde empieza a parecer que todo cae como en la locura, ¿no? Parece que la pérdida de la razón, la pérdida de la identidad, sería el castigo por haber desobedecido a la propia ley, a la ley Sí, paterna. claro, ¿no? Como la imposibilidad de conservar simbólicamente al padre, ¿no? No, realmente se le mata, ¿no? Se le agrede, se le violenta, o sea, la escena de cuando le pone la cadena, ¿no? De perro es me parece, o sea, es ahí ya se cayó todo, ¿no? Completamente.
Y Ahí, viene y viene literal la tormenta, ¿no? pero ya había venido desde antes, o sea, porque desde antes cuando él desobedece a esta ley, es cuando empieza a venir el castigo, ¿no? Y ahí es cuando empieza a perder justo la identidad y la cordura. Parece que, y bueno, también, ¿no? Desde la teoría psicoanalítica un poco eso pasa. Si nosotros no tenemos al padre y no respetamos la ley simbólica, lo que queda es la psicosis. O sea, Claro. esto es lo que pasa en la película, ¿no? Se desencadena una psicosis porque las escenas son justo bastante enloquecedoras hasta que tenemos este desenlace, ¿no? En el que los dos terminan muertos. Claudia, estamos ya sobre el tiempo, pero me parece que ibas a comentar también de Midsommar. Me hubiera gustado comentar de Midsommar, por ahí no venía en el cartel. No, ¿qué crees que ya no nos dio tiempo de ponerlo? Porque justo que es que venían muchas y estábamos ahí en cuál colocamos y ya después, la comunicación la tuvimos después, ya no pudimos ponerla, pero ¿quieres decir algo de esa? A lo mejor al menos decir un poco como por qué la recomendarías. Esto lo digo porque yo no la conocía, la vi y yo estaba eligiendo justo de todas las que mencionas y decidí ver esa porque en el libro tú mencionas que es una película en donde todo el tiempo hay luz, ¿no? Y esto me llamó la atención porque dije, no hay ningún elemento que asociamos como al terror y por eso me parece interesante. No sé si puedes decir algo a lo mejor antes de irnos, brevemente. Sí, bueno, justamente esta se llama Midsommar, Terror a la luz del día, o sea, es el título como completo, porque o sea, la idea es que está grabada en Suecia, y la verdad es que Suecia sí tiene veranos en los que los días duran 20 horas y tienen 4 horas de oscuridad. O sea, para poder dormir tienen que usar estas cortinas blackout. Y el film está ubicado en el verano allá, ¿no? Entonces, todas las escenas, por lo menos, bueno, al inicio sí tenemos bastantes escenas de noche, porque ellos están, me parece que en Estados Unidos. Cuando viajan, toda la película es luminosa. O sea, dentro de esta ruptura que se hace al terror tradicional, que nosotros asociamos la oscuridad y los monstruos con las pesadillas, ¿no? Con aquello que despierta angustia y miedo. Acá lo que causa miedo está a plena luz del día. O sea, son escenas en las que la comunidad está cenando y que son terriblemente ominosas, ¿no? Escenas en las que tenemos a una comunidad que tiene ciertas tradiciones y conforme las vas viendo, estas causan horror incluso en algunos de los personajes y por supuesto que en el espectador causan un cierto impacto, porque no son cosas que nosotros normalmente asociaríamos, ¿no? Estar en una comida en un campo lleno de flores, con una comunidad, no es algo que nosotros pensaríamos como terrorífico, Claro. pero sí es así. Un poco me parece, esta película también da para hablar en una charla completa, ¿no? Por todos los simbolismos que están ocultos, porque también Ari Aster mete muchísimos simbolismos dentro de sus películas y hace, incluso dentro de la misma película, o sea, se observan ciertas pinturas dentro de la casa, en la comunidad, que van o prediciendo lo que nosotros vamos a ir viendo más adelante. Y también, ¿no? Podemos ir interpretando qué significa para este personaje en la narrativa, pero creo que la puedo recomendar por eso. O sea, primero porque Vale. el terror a la luz del día. O sea, nosotros vamos a encontrar escenas que son muy impactantes y que están completamente luminosas. Incluso se utilizaron unos reflectores para aplanar las sombras y que se viera más luminoso todavía. O sea, eso es parte de lo que se utilizó en la película. Y muchos temas que también tienen que ver pues, con la comunidad, con la alienación, ¿no? Con ciertos rituales, ¿no? Que se hacen ahí dentro de esta comunidad, con el duelo, con la pérdida de la familiaridad. Y entonces todos estos temas también los encontramos en Midsommar. Súper, Claudia. Oye, pues mira, me encantó que pudiéramos platicar. Claro que faltan decir un montón de cosas, pero también dejamos que se queden un poquito con ganas de leer el texto y también de ver las películas, ¿no? O sea, de todas las recomendaciones que nos haces en el texto y la enseñanza que nos dejas también sobre el cine de horror contemporáneo. Eso también está padrísimo poder leerlo en el texto. Y pues, nada, agradecerte un montón tu disposición, tu disponibilidad para estar con nosotros. Muchas gracias, Claudia, y espero que no sea la última, que podamos encontrarnos en algún otro momento.
Muchas gracias por el espacio, Magnolia, y pues invitarlos a todos a que lean el texto, compren el libro. Sí, vienen muchísimas más películas de las que dos que hablamos el día de hoy, más todas las que mis colegas han estado explorando en los encuentros pasados y en los que vienen. Así es. Sí, y el próximo jueves toca que nos acompañe Tiare, va a estar con nosotros Tiare, ella va a estar hablando, si no mal recuerdo, de de Yorgos Lanthimos. No sé si lo pronuncié bien, pero creo que sí. La precisión de la rareza, un análisis de la agresión en la obra de Yorgos Lanthimos. Vamos a estar con Tiare Hinojosa. Entonces, pues ya, que nos acompañen. Muchas gracias, Claudia. Te mando un abrazo, que tengas bonita noche. Muchas Y gracias, gracias buenas a noches. todos también. Chao.